Placer de saludar al licenciado Víctor Tonelli. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buen día. Muy bien, ¿cómo estás, Silvio? Qué gusto verte. Muy bien, por suerte. Víctor, ¿vos? Bien, 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 bien. Acá estamos a la espera de los acontecimientos. Y algunos ya están ocurriendo, ¿no? La semana pasada y sobre el cierre de la semana hubo una demanda muy firme por la hacienda que tiene destino de faena y los precios, como muchos estimaban, empezaron a darle la razón a aquellos que anunciaban una falta de oferta. Yo no sé si en parte mucho tiene que ver con esto, con la falta de oferta, pero daría la impresión de que algo de eso hay, ¿no? Sí, sobre todo el liviano, ¿no? Yo Ujú. creo que si bien hoy se lleva todo, también somos todos, estamos muy acostumbrados a ver que cuando hay un movimiento de precios, hay también una, yo diría, una retención instantánea a la espera de la mejora. Es decir, cuando los precios empiezan a subir, el productor instantáneamente está esperando un poquito más hasta que vea que toca techo. Por lo tanto, yo creo que el faltante y lo que realmente detonó la suba fue el consumo liviano especial, y a partir de ahí eso sumado a la necesidad de que se ajusten los valores para que cierren las cuentas, ha hecho que hoy de alguna manera se va regulando la oferta hasta el momento en que se vea que, bueno, el precio es ese, el techo tocó, y a partir de eso la oferta aparece nuevamente. Claramente va a haber, y estamos ya ingresando en lo que suponíamos que iba a ser una faltante estacional importante de oferta, probablemente de acá hasta marzo, por decir un periodo más o menos largo. Esto ya está ocurriendo, pero también es cierto que las cosas no ocurren de un día para otro. Por lo tanto, digamos, la clavada en la oferta, sobre todo del especial, y la suba continua de los precios hace que se retroalimente ese faltante estacional. Yo calculo que estamos ya, o si no estamos en el techo, estamos muy cerquita del techo. Muy cerquita del techo, daría la impresión, ¿no? Que era además lo que pedían aquellos que terminaban hacienda a corral y que veían que se perdía mucha plata haciendo ese trabajo, ¿no? Y decían, tiene Sí, el claro, precio de la hacienda de consumo, fortunas. claro. Sí, como siempre ocurre, el arco siempre te lo corren, ¿no? Porque ahora la invernada volvió a mover, con lo Sí. cual los 150 para el consumo y tal vez los 155 o algo parecido, dependiendo del precio de ingreso a corral, del pesado, alcanzaban hasta que se movió la invernada. La invernada volvió a mover otro 10% y ahora se necesitan 160 o 165. Pero bueno, esto es un poco el juego de oferta y demanda en un momento donde la invernada, más que escasa, te diría, va tendiendo a nula, ¿no? Y en exportación, ¿qué estás viendo, Víctor? Porque se conoció la semana pasada el dato de octubre, lo cual pone en un contexto muy favorable, no sé si al negocio, pero sí a la posibilidad de que Argentina siga permaneciendo con mucha fortaleza en el mercado externo, sobre todo atendiendo el contexto, ¿no?, de la pandemia. Mira, yo en exportación, la verdad que hasta tanto Europa no se recomponga, que la cuota de Estados Unidos se distribuya efectivamente, porque ya se podría estar produciendo, pero no hay todavía, por lo menos hasta el viernes, no había un criterio de distribución de cuota, y eso está demorando las producciones y los cierres de negocios de un mercado que yo te diría fue el mercado estrella en términos de novedad este año para las exportaciones argentinas, y además estamos llegando ya al final, si es que ya no ocurrió el final, de las exportaciones a China pre-Año Nuevo Lunar. De modo tal de que mientras Europa siga con el food service o el canal Horeca, como se dice acá, digamos, cerrado, sin interés, y no aparezca Estados Unidos, solo con Israel y con un China con valores que claramente son muy inferiores a los que se necesitan, a la exportación la veo ahora corriendo detrás, así como fue de alguna manera el driver del negocio en los meses precedentes, digamos, ahora va corriendo detrás del consumo, ¿no? ¿Cuánto volumen se podría estar vendiendo cuando cierre el año? Muchos hablan
de 900.000 toneladas y otros un poco más. ¿Cuál es tu idea, Víctor, en este sentido y con lo que estás Yo diciendo? creo que va a estar entre 900 y 950. En algún momento pensamos que iba a llegar a 1.000.000, pero claramente, digamos, varias circunstancias, entre ellas el cierre de los restaurantes en Europa, la pandemia y la cuarentena violenta, atentó muchísimo a la integración del negocio y se bajó un poco el ritmo. Si bien en octubre las exportaciones estuvieron en 89.000 toneladas, equivalente a res con hueso, uno esperaba noviembre, diciembre arriba de 90, 95.000 y quizás no lleguen. Digamos, pero igual estamos hablando de por lo menos un 10 a un 12% más que el año pasado, en un año que, como todos sabemos, es para el olvido, ¿no? Hoy el Hilton prácticamente no existe, Víctor. ¿Cuál es el precio que se No, está no pasando? existe. No, porque en realidad cuando nadie te quiere comprar, el precio es relativo, digamos. Si alguien vos le decís, che, tengo para venderte, o teníamos un compromiso, o necesito colocar tanto, la respuesta del otro lado es, mirá, si querés lo cerramos, pero ¿sabés qué? Yo llegue y lo voy a congelar hasta que quede claro el panorama. Por lo tanto, no sé, o me das otro plazo, o ponemos un precio de referencia y después vemos cómo ajustamos. Es muy difícil. Cuando una parte no quiere comprar, el precio pasa a ser, digamos, meramente referencial. Hoy no hay precio, para ponerlo en términos directos. Lo Si mismo se le... vende a Sí, 6.500 o a 6 o a 7, claro. yo te diría es meramente referencial, para ponerle un precio para poder exportar. ¿Lo mismo le pasa a la cuota 481? Y bueno, la 481 ya prácticamente finalizó. Lo que pasa es que se estuvieron cargando, digamos, todos los embarques y completando los embarques de lo que ya estaba cerrado, pero ya prácticamente ya está cerrado, porque si no empezás a llegar con los tiempos de barco y todo, empezás a llegar después del 1 de enero y corres el riesgo de ingresar con full arancel. Y eso es muy complejo. Se ha perdido mucho dinero en eso. Tampoco hay interés, porque de nuevo, no importa bajo qué cuota entre, porque es meramente arancelario, lo que importa es que el destino principal de nuestras carnes es restaurantes y hoteles y están cerrados. Antes de hacer una pausa, me gustaría hablar de un tema vinculado a esto, ¿no? Porque daría la impresión de que a nivel regional, producto de la salida de los mercados de calidad, lo más complicado fue Uruguay, ¿no? Tuvo que asumir con dureza, con baja de precio concreto, lo que está pasando con estos mercados de calidad. No, sin duda. Yo creo que Uruguay igual es materia de un análisis mucho más profundo. Uruguay estaba totalmente desfasado en el valor de la materia prima en relación a los precios de mercado, y la verdad es que los frigoríficos durante, yo te diría, bastante más que un año, por no decir 2, han perdido mucho dinero. Ahora directamente han tomado la decisión de ponerse a tiro entre precio y costo, y bueno, y los resultados son estos. Fíjate que, y con esto pasamos a la pausa, fíjate que Argentina, que hasta hace 3 meses era el último de la cola del Mercosur en precios, hoy es el más caro, ¿no? ¿Cómo Claro. bajaron los otros? ¿Cómo bajaron los otros? Esa es la reflexión. ¿Me permitís hacer una breve pausa, Víctor? Con todo gusto. Estamos charlando con el licenciado Víctor Tonelli en esta mañana de lunes, mañana de Mercado Visión. Ya regresamos. Seguimos conversando con el licenciado Víctor Tonelli en esta mañana de lunes. Se sabe que hay mucha preocupación en el gobierno por lo que ha sucedido en las últimas horas en relación a lo que veníamos hablando, la suba del precio que tiene destino demostrador. Se aceleran las negociaciones por estas horas con el consorcio ABC para que éste coloque un volumen importante a través de los supermercados del parrillero, además pensando en las fiestas de fin de año, a precios muy populares. ¿Te preocupa lo que puede llegar a ocurrir desde la política para con el sector, Víctor, en los próximos días? Mira, digamos, preocupado estoy, como seguramente todos, y el propio gobierno también, porque tuvimos una suba de precios que, si bien fue anticipada de manera, yo diría, muy inteligente, muy racional por parte de la Mesa de las Carnes, del propio ABC, que recordarás hace algo menos de 2 semanas, incluso tuvo una reunión virtual con el presidente y directa
con el ministro Culfas y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires anticipando el problema. Yo creo que la magnitud de la suba sorprendió un poco a todos, se esperaba que ocurriera en esta magnitud, pero con un poquito más de delay. De todas maneras, el haberse anticipado, el haberles dicho, mire, esta es una situación que no es terminal ni cosa parecida, que tiene un impacto en este momento, sobre todo por la suba violenta de los granos, que subieron más del 50% en apenas 2 meses en dólares, ¿no? Casi 70 si lo pones en pesos, más la caída estacional de la oferta invernada, en fin, que los números no cerraban y por eso de alguna manera no hubo, digamos, reposición en los corrales y esto es lo que genera este faltante. La verdad que se le explicó muy bien, también todo el mundo tenía muy fresco los errores cometidos por la intervención del mercado y todo eso te da cierto marco, si cabe la expresión, de tranquilidad, de que priorizan las exportaciones, priorizan la fuerza de trabajo, saben el esfuerzo que se ha hecho desde la cadena y desde los frigoríficos, pero al final de la película, hablando con amigos matarifes el viernes después de esta suba, decían, bueno, mirá, la verdad, nosotros estábamos colocando la carne al mostrador a, qué sé yo, 2,65, 2,70 final y la tenemos que llevar a 300. Claro. Y el mostrador no me lo va a aceptar fácilmente y doña Rosa o don José tampoco. Y para el gobierno no va a pasar desapercibido. Yo creo que el impacto mediático y la presión la vamos a ver a lo largo de esta semana o la otra cuando efectivamente haya que trasladar al público esta suba. A favor, que poco se habla, es que ha habido una mejora en el precio del cuero y de los recuperos. En general, esperar de huesos, cebos y menudencias, que aminoran o cortan un poquito toda esta suba, un poco, pero ayuda, y eso tiene que ver también con el monopolio de los cueros que tanto hablamos y la posibilidad o la expectativa de que se extienda el periodo de poder exportar sin aranceles. Es decir, cuando uno analiza todos los pequeños detalles, ve luces y sombras. El gobierno ha tomado en ese sentido un tema pendiente que nos costó tanto que ocurriera, y uno ve que claramente había posibilidades de mejora en el cuero y que los muchachos se la estaban poniendo en el bolsillo. Así que nada, yo te diría, ahí se larga, pero de alguna manera tengo preocupación, creo que todos tenemos preocupación, hay motivos concretos, cualquier decisión de intervención sería pésimo, porque esto, digamos, en 2 o 3 meses vuelve otra vez a recuperar un flujo normal. No veo ninguna otra cosa estructural que nos lleve esto a largo plazo. Se anticipó y se están tomando las medidas. La decisión de ABC, la verdad que ha sido oportuna y muy inteligente. Víctor, ¿y crees que se empieza a cajonear la posibilidad de que se bajen las retenciones del 9 al 5%, como también estaba solicitando la industria, que lo expresó además también en esa reunión a la cual vos hacés referencia? Sí, yo creo que digamos, no, es muy difícil saberlo, pero sin duda que hay 2 fracciones muy claramente antagónicas dentro del gobierno. Cuando digo antagónicas no estoy diciendo que se peleen, sino posiciones muy, muy distantes respecto de si bajarlas o no. Es muy difícil saber cuál de las dos va a ganar. Tal vez en estas circunstancias de suba violenta a lo mejor posterguen la decisión. Yo creo que digamos, la mayor sensatez está a favor de bajar y acompañar precisamente todo el esfuerzo que está haciendo la exportación y seguir en los mercados a full. Pero en el medio tenemos este pequeño, digamos así, esta tormenta que habrá que pasar y que a lo mejor es una cuestión de semanas, ¿no es cierto? Tu mirada sobre la faena argentina en este 2020, digo, como para sacar los puntos más salientes de lo que va dejando en esta materia el negocio, Víctor. Y yo diría que todos los puntos de este año para mí han sido sobresalientes más que salientes. Digamos, con todas las restricciones vamos a estar arriba de la faena del año pasado, que no tuvimos ningún problema, vamos a terminar arriba de 14 millones de toneladas, o si vos querés
3.200.000 cabezas en el caso de 14 millones y 3.200.000 toneladas. Vamos a estar en récord de exportaciones históricos, nunca llegamos a superar las 900.000 toneladas. Y después lo otro que yo vengo insistiendo, no soy yo, son varios los que piensan de la misma manera, que gracias a China hemos estado depurando rodeos, hemos estado reteniendo vaquillones, incluso hasta comprando terneras en el mercado para rejuvenecer los rodeos, y yo veo una cría con una potencialidad de eficiencia y productividad como nunca vimos en el pasado. Es decir, no me sorprendería una cría con menos vacas y más terneros en un futuro. Claro, claro, pero además con una mejor utilización de las reservas forrajeras, porque cuando vos tenés un 15 o un 20% de vacas improductivas comiendo, digamos, y las sacás del campo, ese forraje, poco o mucho, vos lo asignás a otras categorías de manera muchísimo más eficiente, con lo cual, si a fin de año tenemos una relación vaca-ternero del 65% que nunca tuvimos, a mí no me sorprendería. El 2020 termina siendo, paradójicamente, quizá mejor que el 2019 en materia ganadera. ¿Cómo ves al 2021 entonces, Víctor? Mira, en términos generales yo te diría, para ir de lo más a lo menos, yo te diría un mercado mundial que por supuesto va a estar muy dependiente de la vacuna y de la solución o de alguna solución parcial o total del tema COVID, que en definitiva lo que más impacta es en el cierre de lo que es la comida estrogareña, que es nuestro mercado principal, particularmente en Europa, pero no exclusivamente. Argentina yo creo que va a tener para el año que viene una oferta tal vez ligeramente menor, no sé si son 500.000 toneladas, 500.000 cabezas menos o 1 millón de cabezas menos en la faena, pero vamos a tener menos faena, vamos a tener algo menos de producción, porque vamos a arrancar con los corrales vacíos, en fin, todo esto que ya estamos viendo, pero con un mercado internacional que yo entiendo que va a ser interesante, que se va a ir recuperando. Y algunas cuestiones en contra. Todo indicaría que por lo menos el primer semestre va a ser un primer semestre de costo-valor de alimento caro por el valor de los granos, ¿no? En el medio yo te diría, con enormes incertidumbres de qué va a pasar con el Brexit, cuál va a ser la relación Estados Unidos-China con el nuevo presidente y lo que puede impactar en este acuerdo comercial que estaba medio frenado, pero que se puede acelerar. En fin, una cantidad enorme de circunstancias que habrá que ir analizando. Te resumo, lo veo positivo del mercado internacional, lo veo complejo del mercado interno. El primer trimestre o tal vez el primer cuatrimestre positivo en términos de demanda, porque la oferta va a ser menor, significativamente menor de la de otros primeros trimestres o cuatrimestres, y bueno, y después iremos deshojando la margarita a medida que surge el año, ¿no? Placer como siempre, valoramos mucho tu participación aquí, Víctor, vos lo sabés, ¿eh? Bueno, Silvito, un fuerte abrazo, yo siempre estoy detrás, vos sabés que aunque no se vea, yo estoy. Lo sabemos, lo sé muy bien y te lo agradezco mucho. Abrazo, amigo. Bueno, a ustedes, muy bien.